Hola chicos, esta semana vamos a hablar de farmacología. Les voy a dar una pequeña introducción con algunos conceptos básicos, algunos medicamentos de uso común, cuál es su mecanismo de acción, etcétera. Ok, ¿qué es? Primero hay un término que es posología, ¿sí? Este hace referencia al modo de dosificar un fármaco, ¿sí? Como lo sabemos, los fármacos son medicamentos utilizados para aliviar algún síntoma o enfermedad del cuerpo humano o de animales. Y bueno, el término de posología también se refiere a una área de la farmacología centrada en la dosis en que se tienen que suministrar los medicamentos, ¿sí? Entonces hablamos de modo de dosificar y en concreto con la dosis. A eso se refiere todo lo que es la posología. Bueno, otro de los conceptos básicos para empezar a entender lo que es la farmacología son los excipientes o vehículos. Y bueno, el excipiente se asocia al fármaco como un aditivo para disolver, recubrir, dar color, dar forma y en sí dar cualidades que faciliten la dosificación o en su caso la ingesta. Entonces, en primer lugar tenemos que las sustancias activas no pueden ser absorbidas con facilidad en el cuerpo, lo que nos lleva al punto 2, es decir, que estas sustancias activas deben ser disueltas en sustancias excipientes si se habla en el caso de un sólido, o vehículo si se trata de un líquido. En tercer lugar tenemos que en farmacéutica un excipiente es una sustancia inactiva usada para incorporar el principio activo. Es decir, en realidad el principio activo es lo que va a tener el efecto y el excipiente va a estar inactivo, únicamente para llevar a cabo o facilitar la dosificación o ingesta de un medicamento. En el punto número 4 tenemos que, dependiendo de la vía de administración, son los posibles excipientes, es decir, no es el mismo excipiente que se usa en un medicamento oral, que en una crema, que en una inyección, ¿sí? A eso nos referimos con la vía de administración. Tenemos que hay excipientes, ¿no? Lo vi en algunas cajas de medicamentos que se conocen como excipiente CBP, ¿sí? Cuando se utiliza, cuando un laboratorio farmacéutico no desea revelar la sustancia que utilizó como excipiente, ¿no? Entonces, la norma mexicana, la 072 SSA1 de 1993, en este caso puede que haya una más reciente, permite que la formulación se omita, es decir, que no pongan el nombre del excipiente, siempre y cuando se especifique la cantidad del excipiente que contiene el medicamento. Es decir, pueden no poner el nombre, pero sí deben de poner la cantidad, ¿sí? Entonces, para no poner el nombre en el etiquetado, se hace las siguientes especificaciones, que son excipiente CBP, CSP o CS, o bien si es un líquido, vehículo, CBP, CSP o CS. Las siglas significan, en el caso de CBP, cantidad bastante para, CSP, cantidad suficiente para, y CS, cantidad suficiente, ¿sí? Ok. Vamos a ver otra parte de lo que es la farmacología, que es la farmacocinética, ¿sí? O principios de ADME, ¿sí? Ok. Bueno, en primera, el fármaco, ¿sí? Aquí tenemos al fármaco, va a entrar a las maneras en que entra se le conoce como absorción, ¿sí? Absorción se llama la manera en que entra. Luego tenemos otro que tenemos de este lado, que es distribución, que se dirige hacia qué órgano se dirige y quién lo transporta,
Tenemos otro aspecto que se llama metabolismo, que es cómo se transforma, ¿no? Casi siempre se transforma en hígado, por ejemplo. Y en excreción tenemos cómo se elimina. La mayoría se puede eliminar por orina, ¿no? Esto es a grandes rasgos, ¿no? Cómo es que la farmacocinética se refiere a cómo el fármaco va atravesando por diferentes facetas en nuestro cuerpo desde que entra hasta que sale. Aquí lo que mencionaba, los principios estos que son liberación, que se refiere a las vías de administración, pueden ser orales, intravenosas, subcutáneas, intramusculares, transdérmicas y por inhalación. ¿Sí? Todas estas son vías de entrada de fármacos, ¿no? La absorción, bueno, se refiere, está ligada con las vías, ¿no? Puede ser absorción cutánea, sanguínea, por inhalación, oral, entre otras. La distribución y el metabolismo también van unidas, es decir, hay unas que únicamente van a pasar, por ejemplo, del intestino y se van a quedar en el intestino. Otras que van a pasar al plasma sanguíneo, otras que incluso se van a quedar en pulmones, por ejemplo, ¿no? Y va a depender mucho de la farmacocinética del fármaco que estamos hablando. Y la eliminación, bueno, si se queda en el intestino, puede ser por heces, puede ser por orina en caso de los sanguíneos, puede ser incluso por el sudor y también puede ser por el aire exhalado, ¿sí? Entonces recuerden muy bien que un medicamento va a tener estas vías, ¿sí? Y su farmacocinética va a depender de la molécula de la que estemos hablando. Es decir, una buscapina, por ejemplo, no se va a metabolizar igual que un antibiótico, ¿sí? Ok, vamos a seguir. Antes de entrar a hablar de algunos fármacos, tenemos que tener bien en claro qué son las prostaglandinas. ¿Qué es la prostaglandina? En sí son un conjunto de sustancias derivadas de ácidos grasos, como podemos ver aquí en la imagen, en el dibujo, ¿sí? Con un anillo de ciclopentano. ¿Sí? Estas prostaglandinas son mediadores celulares, ¿sí? Van a llevar mensajes para activar un sinfín de acciones dentro de nuestro cuerpo. Y bueno, ¿de dónde proviene el nombre prostaglandina? Prostaglandina se refiere a la glándula prostática, ya que la primera vez que fueron aisladas fue en líquido seminal, ¿no? Cuando las descubrieron en líquido seminal. Entonces, de ahí que se refiere a prostaglandinas, ¿no? Las prostaglandinas pueden estar en un sinfín de órganos, en sangre, etc., etc. Entonces, bueno, se sintetizan, como ya lo habíamos mencionado, a partir de ácidos grasos esenciales, casi siempre de 20 carbonos, por la acción de diferentes enzimas, como son las ciclooxigenasas, lipoxigenasas, los citocromos P450, entre muchos otros. Aquí lo importante son las ciclooxigenasas, ¿sí? Las ciclooxigenasas obviamente van a dar lugar a prostaglandinas, como el tromboxano A2 y la prostaciclina, PGI2, ¿sí? Entonces, para que yo pueda tener prostaglandinas, necesito tener estas enzimas, principalmente las ciclooxigenasas, ¿sí? Ok. Pero ¿cuáles son las funciones de estas prostaglandinas? Bueno, sus efectos son sobre las células en donde se originan y aparte son en células adyacentes. Es decir, estas prostaglandinas pueden venir directamente de las células relacionadas con el sistema inmune, relacionadas con cerebro, relacionadas con riñón, relacionadas con estómago, etcétera. Entonces, vamos a resumir algunos de los efectos que se conocen
principalmente de la producción de prostaglandinas. Intervienen en la respuesta inflamatoria. Acuérdense que la inflamación es la migración de células inmunes a un sitio, ¿sí? La vasodilatación, ¿sí? El aumento de la permeabilidad para que obviamente los leucocitos puedan llegar muchísimo más rápido al sitio de la herida o del daño tisular. Son también antiagregantes plaquetarios, ¿sí? También estimulan las terminaciones nerviosas del dolor. Esto es muy importante. Bueno, aumentan la sensación, la secreción de mucus gástrico y la disminución de secreción de ácido gástrico. Provocan la contracción de la musculatura lisa. Ojo, aquí es algo muy importante. Provocan la contracción de la musculatura lisa. Esto provoca muchas veces dolor, cólicos, etc. En el semen pueden favorecer la concentración del útero para que éste pueda acceder, estos espermatozoides puedan acceder a las trompas uterinas. También, ojo aquí, facilitan el desprendimiento del endometrio. Así, los dolores menstruales son tratados muchas veces con inhibidores de la liberación de prostaglandinas, ¿sí? Intervienen en la regulación de la temperatura corporal, controlan el descenso de la presión arterial y la eliminación. Como se dan cuenta, las prostaglandinas muchas veces son las sustancias que nos generan dolor, ¿no? Ya que, como mencionan ahí, provocan la contracción muscular, provocan desprendimiento de endometrio, inflamación. Esas son cosas que nosotros necesitamos, ya sea en la respuesta inmune o en varios procesos vitales. Sin embargo, provocan muchas veces dolor cuando estas prostaglandinas pues se producen en gran cantidad, ¿no? Para ello hay antiinflamatorios, ¿sí? En este caso son antiinflamatorios no esteroideos, conocidos como AINE. Y bueno, hay una gama enorme, pero de los más conocidos son, en este caso, el ácido acetil salicílico, mejor conocido como aspirina, el cual, bueno, es un medicamento que se usa como analgésico, antipirético. Cuando hablemos de antipiréticos nos estamos refiriendo a medicamentos que bajan la fiebre, obviamente baja la inflamación, y bueno, es debido a que tiene un efecto inhibitorio en la ciclooxigenasa. Recordemos, si no tenemos ciclooxigenasa no vamos a tener prostaglandinas, y si no tenemos prostaglandinas no vamos a tener ciertos efectos. El ibuprofeno también es un antiinflamatorio no esteroideo, y este, bueno, es un analgésico, antipirético y antiinflamatorio, ¿sí? Este, bueno, es la inhibición periférica de la síntesis de prostaglandinas, ¿sí? En este caso, las ciclogenasas pueden ser las enzimas COX-1 y COX-2, ¿sí? Igual, evitan la producción de prostaglandinas. El metamizol sódico, ¿sí? Este es un potente analgésico, antipirético y espasmolítico. Y bueno, el principio activo de este metamizol puede presentarse en dos formas. Puede ser metamizol sódico o metamizol magnésico. Y también es un inhibidor de la ciclooxigenasa. Tenemos al ketorolaco, también de este grupo. Es uno de los primeros que se ha usado como endovenoso, ¿sí? Pero a comparación de otros, este está contraindicado si el paciente tiene úlceras gástricas, hemorragias digestivas. Es decir, este medicamento va a irritar mucho el estómago. También tiene un efecto antiplaquetario, ¿no? Entonces, antiagregante plaquetario. Entonces no se recomienda como un analgésico para las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Vamos a tener que también su mecanismo de acción igual es en las
en las ciclooxigenasas y por lo tanto va a interferir con la síntesis de prostaglandinas o prostaciclinas, como gusten. Bueno, derivados de la escopolamina. La escopolamina, bueno, también tiene mucho que ver con, es un analgésico, ¿no? Mejor conocida como butilescopolamina, iosina, butil-iosina o buscapina. Estos son sinónimos del mismo fármaco. Y bueno, son antiespasmódicos abdominales que se utilizan para tratar dolores y molestias causadas por cólicos. Y bueno, se toman de manera oral. Y bueno, el tracto gastrointestinal así solo actúa sobre el músculo liso, ¿sí? En este caso del sistema digestivo. Están indicadas también en el tratamiento de calambres abdominales, calambres menstruales y otras manifestaciones espasmódicas del sistema digestivo. Estamos hablando que digamos que este tipo de medicamentos se va a quedar digamos que ahí en esa parte del músculo liso para evitar dolor, ¿sí? Ok, vamos a ver otro. Sería el antihistamínico, sí, otro grupo, ¿no? Lo que ya habíamos hablado de la histamina, ¿no? Que la histamina es una sustancia que producen algunas células del sistema inmunológico, ¿no? Y bueno, los medicamentos antihistamínicos que se conocen principalmente es la loratadina, ¿sí? La loratadina, es un fármaco usado para tratar alergias, ¿sí? La loratadina es un antihistamínico tricíclico que tiene una acción selectiva y periférica, aquí ojo, periférica, acción antagonista de la H1. No causa somnolencia, ¿por qué? Porque no ingresa tan rápidamente al sistema nervioso. ¿A qué me refiero con antagonista de los receptores H1? Estos son sustancias que son antagonistas del receptor de histamina tipo H1. Es decir, esta loratadina se va a unir a estos receptores de H1 evitando que se una la histamina, y si no se une la histamina no va a generar esos efectos que generan la histamina, como lo es vasodilatación, generación de moco, entre muchas otras, ¿no? Entonces con esto vamos a quitar en parte los síntomas de alergias, de congestión, entre otros. También, aunque suene muy raro, otro antihistamínico es la ranitidina. Sí, la ranitidina es un antagonista H2 y bueno, estos son receptores de histamina, obviamente, inhiben la producción de ácido gástrico, ¿sí? Y bueno, esta ranitidina se usa en reflujos gastroesofágicos, se usa en úlcera peptídica, entre muchas otras. Y hace lo mismo, inhibe, ¿sí? Porque la ranitidina se pega a los receptores H2, entonces bloquea la entrada de la histamina y por lo tanto hay una disminución de la producción de ácido del jugo gástrico, ¿no? Eliminando así un poco el ardor gástrico que muchas veces generamos por comer cierto tipo de cosas, ¿no? Tenemos otros como son el dimetilhidranato, que bueno, este es un fármaco conocido como Dramamine, ¿sí? De manera comercial. Y bueno, este es un anticolinérgico, es antivertiginoso y es antiemético, ¿sí? Entonces químicamente el parece trabalenguas, dimenhidrinato es una derivación de la difenilhidramina, ¿sí?
Entonces, todo esto se usa para prevenir, ya saben, mareos, vómitos y cinetosis. A cinetosis nos referimos cuando son vómitos o náuseas causados por viajes, ya sea en autobús, en avión, en barco, en donde quiera, ¿no? Pero vamos a definir cada uno de estos términos, empezando por anticolinérgico. Este es un fármaco que sirve para reducir o bloquear los efectos producidos por la acetilcolina. Aquí abro un paréntesis, debemos de recordar que la acetilcolina es principalmente una sustancia que va, digamos que a comunicar la neurona con el músculo, ¿sí? Entonces lo que le esté pasando a la neurona se lo va a comunicar al músculo a través de receptores de acetilcolina, ¿sí? Entonces estos van a empezar a bloquear esos receptores, ¿no? Entonces el antiemético son fármacos utilizados para impedir o controlar náuseas, y los antimuscarínicos, que es algo parecido a los anticolinérgicos, bloquean específicamente los receptores muscarínicos, obviamente, de acetilcolina. Son llamados también antagonistas de los receptores de acetilcolina. Tenemos medicamentos conocidos también como IECA, ¿sí? Cuando nos referimos a IECA, ¿a qué nos referimos? Bueno, uno de los principales son el enalapril. El enalapril, bueno, es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Es utilizado en el tratamiento de la hipertensión y algunos otros de insuficiencia cardíaca crónica, entre muchos otros. Pero inhibe esta enzima, no inhibe a la angiotensina. ¿Pero qué hace la angiotensina? Bueno, la enzima convertidora de angiotensina, cataliza la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. En sí, la angiotensina 2 actúa como un vasoconstrictor, ¿no? Entonces, al ser un vasoconstrictor, entonces la angiotensina 2 aumenta la presión. Lo que hace el enalapril es bloquear a esa angiotensina para que no se produzca la angiotensina 2 y así no se aumente la presión cardíaca, ¿sí? Vamos a ver otro que son los antiparasitarios. De los más comunes, estos son, yo me estoy refiriendo entonces aquí a las sustancias activas, hay sustancias activas que por medicamentos de patente pueden tener otros nombres, pero es la misma sustancia. En este caso son el metronidazol. El metronidazol es del grupo de los nitromidazoles, y estos inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, ¿sí? Y bueno, el grupo nitro del metronidazol es reducido por la ferrodoxina, ¿sí? Y bueno, los productos de la reacción son responsables de la desestabilización del ADN. El metronidazol es captado por las bacterias aerobias y por protozoarios, como por ejemplo Giardia lamblia, las amebas histolíticas, entre otros. También, por ejemplo, por la Trichomona vaginalis, entre otros. Entonces, estos microorganismos reducen intracelularmente el metronidazol para su forma activa. Entonces, este metronidazol es introducido por esos microorganismos, y dentro de esos microorganismos se hace la reducción a través de ferrodoxina, ¿sí? Y los productos de esa reacción son los que van a destruir al ADN, ¿sí? Ok, tenemos otros como lo son los antifúngicos. Tenemos aquí dos, como son la anfotericina. Tenemos la anfotericina B. Bueno, esta va a reaccionar con el ergosterol de hongos. Entonces, cuando tiene en la membrana esa fijación con el ergosterol, empieza a generar alteraciones en la membrana que terminan eliminando al hongo. Hay otros también como el ketoconazol. Dentro del ketoconazol, bueno, son antimicóticos azólicos de clase imidazol.
También se encuentran aquí el miconazol, el fluconazol, el itraconazol, entre muchos otros. Su mecanismo es algo parecido, pero en este caso van a intervenir con el metabolismo del lanoesterol, ¿sí? Entonces, el lanoesterol es un precursor del ergosterol. Entonces, al bloquear al lanoesterol, lo que van a hacer es que la producción de ergosterol va a disminuir, y si disminuye, igualmente la pared del hongo se va a ver comprometida y va a generar al fin y al cabo la ruptura de esa membrana, y bueno, el hongo va a morir. Los antivirales, tenemos varios tipos de antivirales. Aquí mencionamos a los más comunes, como son la amantadina, ¿sí? Estas, bueno, van a impedir la replicación del virus. Y bueno, la proteína M2 del virus de la influenza, por ejemplo, constituye su blanco farmacológico. En este caso, tiene mucho que ver con lo que es la envoltura lipoproteica viral, ¿sí? Tenemos otros como el aciclovir. El aciclovir es un antiviral frente al virus, por ejemplo, como herpes, varicela, viruela, entre otros. Y bueno, inhiben la replicación del DNA viral, interviniendo con la DNA polimerasa. Esto es algo muy común en los antivirales, que casi todos, o la mayoría mejor dicho, inhiben a la DNA polimerasa viral. Entonces no se puede llevar a cabo el ensamblaje correcto del virus. Los antibióticos, ¿sí? Son antibacterianos. Tenemos varios grupos, pero yo aquí mencioné las penicilinas, ¿no? Estos son antibióticos betalactámicos. Y bueno, estos betalactámicos fueron descubiertos por Alexander Fleming y ejercen, digamos que su función en la pared celular de la célula bacteriana, ¿sí? Por otro lado tenemos el ciclofloxacino o el ciclofloxacina. Este también es un antibiótico, pero es de otro grupo, es del grupo de las fluoroquinolonas. Entonces vamos a tener que tiene efectos bactericidas porque va a inhibir a la DNA girasa. Entonces recuerden, si no tenemos DNA girasa, no vamos a poder replicar ADN. Y si no tenemos la manera de replicar ADN, pues la bacteria no se puede reproducir y tarde que temprano tiene que morir. Otro tenemos la eritromicina. La eritromicina, bueno, es de la familia de macrosólidos, y bueno, este compuesto se ha hallado en productos metabólicos de otra bacteria que se llama Streptomyces erytherus. Y bueno, la eritromicina inhibe la síntesis de proteínas en la bacteria al unirse a la subunidad del ribosoma bacteriano, ¿sí? Entonces, al unirse al ribosoma, impide la traducción de proteínas, y obviamente si impide la traducción de proteínas, que es un proceso vital, pues esta bacteria va a morir. Y bueno, esto sería todo por parte de la clase de introducción a la farmacología. Espero y les haya gustado. Si tienen alguna duda, me lo pueden hacer saber. Gracias.